Vendió su tiempo sin darse cuenta. A las 6:15 de la mañana, Daniel apagó el despertador. No quería levantarse. No porque odiara su trabajo. No porque tuviera un jefe terrible. Ni siquiera porque ganara poco. De hecho, Daniel ganaba más dinero que nunca. Tenía un buen apartamento, un coche nuevo. Podía viajar, podía comer en buenos restaurantes. Desde fuera, su vida parecía un éxito. Pero aquella mañana, mientras se duchaba para ir a trabajar, tuvo un pensamiento que le incomodó. ¿Cuántas horas de mi vida estoy vendiendo para poder pagar todo esto? Se quedó quieto. Nunca había pensado en el dinero de esa manera. Siempre había preguntado, ¿cuánto cuesta? Pero nunca, ¿cuánto tiempo de mi vida cuesta? Un café costaba 4 euros. Una cena, 60. Un coche, 35.000. Un apartamento, 1.400 al mes. Pero detrás de cada precio había algo que no aparecía en ninguna etiqueta. Su tiempo. Y Daniel estaba a punto de descubrir una verdad mucho más profunda que aprender a ahorrar. Porque quizá la verdadera riqueza no consiste en tener más cosas. Quizá consiste en necesitar menos dinero para comprar la vida que realmente quieres. 1. El día que Daniel empezó a contar su vida en horas. Daniel tenía 37 años. Trabajaba como responsable comercial en una empresa tecnológica. Su sueldo era de 3.800 euros mensuales. Cuando era joven, aquella cifra le habría parecido una fortuna. Ahora apenas le parecía suficiente. Tenía un alquiler elevado, un coche financiado, viajes, restaurantes, ropa, tecnología, seguros, suscripciones, y muchas pequeñas comodidades que se habían convertido en parte de su vida. Daniel no se consideraba una persona derrochadora. Nunca había comprado un yate. Nunca había apostado grandes cantidades. Nunca había gastado millones. Simplemente había construido una vida cara. Y cuanto más cara era su vida, más dinero necesitaba. Y cuanto más dinero necesitaba, más tenía que trabajar. Una tarde, después de una reunión especialmente larga, Daniel miró el reloj. Eran las 20:43. Su jornada había empezado a las 8:30. Había pasado más de 12 horas entre trabajo, desplazamientos y reuniones. Cuando llegó a casa, su hija ya estaba dormida. Se quedó unos segundos mirando la puerta de su habitación, y sintió algo extraño. Había trabajado todo el día para pagar una vida que apenas tenía tiempo de disfrutar. La pregunta de su hija. El domingo siguiente, Daniel llevó a su hija al parque. Ella tenía 8 años. Mientras caminaban le preguntó, «Papá, ¿el lunes tienes que trabajar?» «Sí». «¿Y el martes?» «También». «¿Y el miércoles?» Daniel sonrió. «También». La niña se quedó pensando. Después preguntó, «¿Cuándo estás libre?» Daniel abrió la boca para responder, pero no encontró una respuesta inmediata. Tenía vacaciones. Tenía fines de semana. Tenía algunas tardes. Pero la pregunta era más profunda de lo que parecía. ¿Cuándo estaba realmente libre? Daniel recordó todas las veces que había dicho, «Cuando tenga más dinero», «Cuando me asciendan», «Cuando termine este proyecto», «Cuando pague el coche», «Cuando tengamos una casa mejor», «Cuando los niños sean mayores». Siempre estaba esperando algo, y entonces comprendió algo incómodo. Había convertido el futuro en el lugar donde pensaba empezar a vivir. El precio real de una compra. Esa noche, Daniel decidió hacer un experimento. No iba a mirar sus gastos en euros. Los iba a convertir en horas. Supongamos que alguien gana 3.800 euros al mes, pero no trabaja solamente 160 horas. Hay desplazamientos, tiempo de preparación, comidas relacionadas con el trabajo, ropa, transporte, otros costes necesarios para poder mantener ese empleo. Por eso, el valor real de una hora de trabajo no siempre puede calcularse simplemente dividiendo el sueldo entre las horas de oficina. Daniel hizo sus propios cálculos y descubrió que una compra de 400 euros podía representar varios días de trabajo. Entonces miró su coche. ¿Cuántas horas de mi vida cuesta este coche? Miró su apartamento. ¿Cuántas horas de mi vida necesito vender para mantener esta vivienda? Miró sus vacaciones. ¿Cuántas horas trabajo para pagar una semana de descanso? Por primera vez, los precios empezaron a parecerle diferentes. No porque fueran necesariamente demasiado altos, sino porque ahora podía ver lo que representaban. Tiempo. 4. El descubrimiento más profundo. Daniel llamó a su amigo Marcos. He descubierto algo extraño. ¿Qué? Pensamos que trabajamos para ganar dinero. Marcus siguió. ¿Y no es así? Daniel respondió. Sí, pero después usamos ese dinero para comprar cosas que requieren más dinero para mantenerlas.
Y, entonces, necesitamos trabajar todavía más. Hubo silencio. Daniel continuó. Es como construir una máquina que consume cada vez más combustible, y después trabajar más horas para comprar combustible. Marcos se quedó pensando. ¿Y cuál es la alternativa? Daniel respondió. No lo sé todavía. Pero sí sabía una cosa. No quería que cada aumento de sueldo se convirtiera en una nueva obligación. 5. La trampa de la vida normal. Daniel empezó a observar a las personas a su alrededor, y encontró algo curioso. Cada generación tenía una definición diferente de lo que significaba vivir bien. Una vivienda más grande, un coche más nuevo, 2 vacaciones al año, el último teléfono, comer fuera varias veces por semana, ropa de determinadas marcas, servicios de streaming, gimnasio, tecnología, comodidades. Nada de eso era necesariamente malo. El problema aparecía cuando esas cosas dejaban de ser elecciones y se convertían en necesidades psicológicas. Daniel empezó a preguntarse, ¿qué necesito realmente para tener una buena vida? La respuesta fue sorprendentemente corta. Su familia, salud, una vivienda segura, comida, tiempo, amigos, experiencias, y suficiente dinero para no vivir constantemente preocupado. El resto podía ser maravilloso, pero no era imprescindible. Y esa diferencia cambió su relación con el dinero. 6. La riqueza que nadie ve. Daniel siempre había pensado que una persona rica era alguien que podía comprar cosas caras. Ahora empezaba a pensar de otra manera. Imaginó 2 personas. La primera ganaba 8.000 euros al mes, pero necesitaba gastar 7.800 para mantener su estilo de vida. La segunda ganaba 3.500, pero necesitaba solamente 2.000 para vivir bien. ¿Quién tenía más libertad? La respuesta ya no le parecía tan evidente. La primera tenía más ingresos, pero la segunda tenía más margen. Y el margen es importante, porque cuando tus gastos son bajos respecto a tus ingresos, puedes ahorrar, invertir, reducir deuda, tomarte un descanso, cambiar de trabajo, rechazar una situación injusta, ayudar a tu familia, o simplemente dormir más tranquilo. Daniel descubrió que una parte importante de la riqueza es invisible. No es el coche que conduces, es la cantidad de tiempo que puedes controlar. 7. El experimento más difícil. Daniel decidió cambiar 3 cosas. No iba a vender inmediatamente su coche. No iba a mudarse a un apartamento diminuto. No iba a convertirse en una persona obsesionada con ahorrar. Su objetivo era más profundo. Quería descubrir cuánto dinero necesitaba realmente para vivir bien. Durante 3 meses registró sus gastos, pero añadió una columna. Además del precio, escribió. ¿Cuánto valor me aporta? Una cena de 80 euros con su familia. Mucho valor. Un gadget de 120 euros que compró impulsivamente. Poco. Una escapada de fin de semana. Mucho. Una suscripción que apenas utilizaba. Casi nada. Un buen colchón. Mucho. Una compra hecha simplemente porque estaba de oferta. Poco. Daniel descubrió algo. El problema no era gastar dinero. El problema era gastar dinero en cosas que no le daban suficiente valor a cambio. 8. Aprender a comprar libertad. Una noche, Daniel canceló varias suscripciones. El ahorro mensual era pequeño, pero decidió hacer algo diferente. Cada euro que dejara de gastar no iba a convertirse en otra compra. Iba a una cuenta separada. La llamó Libertad. Cada mes depositaba dinero allí. Al principio, eran 200 euros. Después 300. Luego 400, no porque quisiera hacerse rico, sino porque quería comprar algo que no podía comprar directamente en una tienda. Opciones. Si algún día quería reducir su jornada laboral, necesitaría dinero. Si quería cambiar de trabajo, necesitaría dinero. Si quería pasar más tiempo con sus hijos, necesitaría dinero. Si quería tomarse varios meses para estudiar algo nuevo, necesitaría dinero. El dinero había dejado de ser simplemente consumo. Ahora era una reserva de libertad futura. 9. El error de confundir ingresos con riqueza. Daniel volvió a pensar en los años anteriores. Había celebrado cada aumento de sueldo, pero casi nunca había celebrado una reducción de gastos. Había celebrado poder comprar un coche más caro, pero nunca había celebrado tener menos deuda. Había celebrado una promoción, pero no había celebrado tener 6 meses de gastos ahorrados. Había medido su éxito por lo que podía comprar. Ahora quería medirlo por lo que podía conservar. Y ahí apareció una definición nueva. Ingresos son el dinero que entra. Patrimonio es lo que acumulas. Libertad financiera es
En buena medida, cuánto margen tienes para decidir cómo utilizar tu tiempo sin que el dinero dicte cada decisión. No son exactamente lo mismo. Puedes tener ingresos elevados y poca libertad. Puedes tener un patrimonio considerable y aún así gastar demasiado. Y puedes empezar a construir libertad con cantidades relativamente modestas si desarrollas hábitos sostenibles. 10. El día que dijo no. Un año después, la empresa de Daniel le ofreció un nuevo puesto. El sueldo era un 20% mayor, pero implicaba más viajes, más reuniones, más responsabilidad, y probablemente más de 60 horas semanales. Antes, habría aceptado inmediatamente. Ahora hizo una pregunta. ¿Cuánto tiempo adicional me costará este aumento? Calculó. El aumento era atractivo, pero el coste también. Más viajes, menos tiempo con su familia, más estrés, menos tardes libres. Daniel decidió rechazar la oferta. Su jefe no lo entendió. Pero ganarías mucho más. Daniel respondió. Lo sé. Entonces, ¿por qué dices que no? Daniel sonrió. Porque no quiero vender más de mi vida para comprar cosas que todavía no sé si necesito. Fue una de las decisiones financieras más importantes de su vida. Y probablemente una de las más difíciles. Completamente tus decisiones. Quizá la verdadera riqueza no sea tener más. Quizá sea necesitar menos. Para poder vivir más. En la próxima historia hablaremos de otro tema todavía más profundo, el miedo a quedarse sin dinero, porque algunas personas tienen suficientes recursos para estar tranquilas, pero nunca sienten que sea suficiente, y descubriremos por qué la cantidad de dinero que necesitas para sentirte seguro no siempre depende de cuánto dinero tienes.